La señal que muchos cristianos ignoran antes de una gran prueba de Dios. ¿Y si Dios ya te estuviera preparando para una prueba importante y tú no lo hubieras notado? La mayoría de los cristianos cree que las grandes pruebas llegan de repente. Un diagnóstico inesperado, una pérdida dolorosa, una traición, una crisis familiar, un período de oscuridad espiritual. Pensamos que todo ocurre sin previo aviso, como si un día nuestra vida estuviera en calma y al siguiente todo se derrumbara. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta muy sencilla. Si en algún momento de este mensaje sientes que Dios te está hablando directamente al corazón, escribe en los comentarios: confío en los planes de Dios. Y si conoces a alguien que esté atravesando una temporada difícil, comparte este mensaje con esa persona. Nunca sabes cuándo una palabra inspirada por Dios puede llegar exactamente en el momento que más se necesita. Pero cuando observamos cuidadosamente las Escrituras, descubrimos algo sorprendente. Dios rara vez permite una gran prueba sin antes comenzar una obra silenciosa en el corazón de la persona que va a atravesarla. Lo más impactante es que esta señal suele pasar desapercibida. Muchos la interpretan como cansancio, confusión, frustración o simplemente una mala temporada de la vida. Otros incluso creen que están alejándose de Dios, cuando en realidad Dios está trabajando más profundamente que nunca. Por eso tantos creyentes llegan desprevenidos a momentos decisivos de su camino espiritual. La señal estaba allí, pero no supieron reconocerla. Piensa por un momento en Abraham antes de ofrecer a Isaac. Piensa en José antes de ser llevado a Egipto. Piensa en Job antes de perderlo todo. Piensa en Pedro antes de negar al Señor. En cada historia hubo un proceso previo, hubo movimientos invisibles, hubo cambios internos que preparaban el terreno para algo mucho más grande de lo que ellos podían comprender en ese momento. Tal vez tú también estés viviendo algo parecido ahora mismo. Quizás hay una inquietud que no sabes explicar. Tal vez algunas cosas que antes te daban seguridad ya no producen la misma tranquilidad. Quizás sientes que Dios está obrando de una manera diferente en tu vida y no logras entender por qué. Si es así, presta mucha atención, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar completamente tu forma de interpretar lo que estás viviendo. A lo largo de este mensaje, veremos cuál es la señal que muchos cristianos ignoran antes de una gran prueba de Dios. ¿Por qué aparece? ¿Qué propósito tiene? ¿Y cómo puedes prepararte espiritualmente para enfrentar lo que venga con fe, confianza y esperanza en lugar de miedo? Porque cuando entiendes lo que Dios está haciendo detrás de escena, incluso las temporadas más difíciles dejan de parecer un castigo y comienzan a revelar un propósito divino. Cuando Dios comienza a romper nuestras seguridades. La primera señal que muchos cristianos ignoran antes de una gran prueba no suele ser una tragedia, una enfermedad o una pérdida visible. De hecho, casi siempre comienza de una manera mucho más silenciosa. Empieza cuando Dios permite que ciertas seguridades en las que hemos estado apoyando nuestra vida comiencen a perder fuerza. Es una sensación difícil de describir. Todo parece seguir funcionando por fuera, pero algo cambia por dentro. Aquello que antes te hacía sentir completamente seguro ya no produce la misma tranquilidad. Los planes que parecían firmes comienzan a verse inciertos. Las respuestas que antes parecían claras empiezan a generar preguntas. Y es precisamente en ese momento cuando muchas personas se equivocan al interpretar lo que está ocurriendo. Creen que están perdiendo el rumbo, cuando en realidad Dios está comenzando a guiarlos hacia una dependencia más profunda de Él. Observa lo que ocurrió con Abraham. Dios no comenzó la prueba pidiéndole a Isaac.
Mucho antes de eso, le pidió que abandonara su tierra, su familia y todo aquello que representaba estabilidad humana. Abraham tuvo que aprender a caminar sin apoyarse en lo conocido. Antes de la gran prueba vino la ruptura de las seguridades. Lo mismo ocurrió con José. Antes de convertirse en gobernador de Egipto, fue separado de todo aquello que le resultaba familiar. Perdió la cercanía de su padre, perdió su hogar y perdió el control sobre su futuro. Desde una perspectiva humana parecía que su vida se estaba desmoronando, pero desde la perspectiva de Dios estaba siendo preparado. Aquí encontramos una verdad que pocos aceptan fácilmente. Dios muchas veces remueve aquello en lo que confiamos para enseñarnos a confiar más en Él. No porque disfrute vernos sufrir, sino porque conoce el peligro de una fe apoyada únicamente en circunstancias favorables. Cuando nuestra seguridad depende de las personas, Dios permite situaciones que revelan la fragilidad de las personas. Cuando nuestra seguridad depende de nuestros recursos, Dios permite temporadas que nos muestran los límites de esos recursos. Cuando nuestra seguridad depende de nuestros propios planes, Dios permite cambios inesperados que nos obligan a mirar hacia arriba. Y es aquí donde aparece una pregunta incómoda. ¿Qué es lo que te hace sentir seguro hoy? ¿Tu trabajo, tus ahorros, tu posición, tu conocimiento, tu rutina espiritual? Porque muchas veces la primera señal de una prueba no es que Dios te quite algo, sino que comienza a mostrarte que aquello en lo que estabas descansando nunca fue tan sólido como pensabas. Esto no significa que toda dificultad sea una preparación divina. Algunas crisis son consecuencia directa de decisiones equivocadas. Otras son simplemente parte de vivir en un mundo imperfecto. Sin embargo, cuando Dios está preparando a una persona para algo mayor, suele producirse una transformación interna muy específica. La persona comienza a comprender que necesita depender menos de sus propias fuerzas y más de la presencia de Dios. Y cuanto más resiste esta lección, más incómodo se vuelve el proceso. Lo sorprendente es que esta incomodidad espiritual no es una señal de fracaso. Muchas veces es exactamente lo contrario. Puede ser una evidencia de que Dios está comenzando a desprenderte de apoyos temporales para enseñarte a descansar en algo eterno. Pero después de que las seguridades empiezan a romperse, suele aparecer una segunda señal aún más desconcertante. Una señal que ha llevado a muchos creyentes a pensar que Dios los abandonó precisamente cuando Él estaba más cerca que nunca. El extraño silencio que confunde a muchos creyentes. Después de que Dios comienza a romper ciertas seguridades en nuestra vida, muchas veces aparece una experiencia que desconcierta incluso a los creyentes más fieles. Es una etapa que ha confundido a generaciones enteras de cristianos y que, si no se entiende correctamente, puede llenar el corazón de dudas innecesarias. Es el silencio de Dios. No se trata de una ausencia real de Dios, tampoco significa que haya dejado de escucharte. Sin embargo, desde la perspectiva humana, parece que el cielo se ha vuelto más silencioso. Las respuestas que antes llegaban con claridad ya no parecen tan evidentes. Las oraciones continúan, pero la sensación de dirección disminuye. La persona sigue buscando a Dios, pero ya no experimenta la misma seguridad emocional que tenía antes. Y aquí es donde muchos cometen un error peligroso. Confunden el silencio con abandono. Piensan que hicieron algo mal. Creen que Dios se alejó. Empiezan a examinar cada detalle de su vida buscando una explicación. Algunos incluso llegan a cuestionar su propia fe. Pero cuando observamos las Escrituras, descubrimos que el silencio de Dios ha sido parte del proceso de preparación de muchos de sus siervos más fieles.
David atravesó temporadas en las que clamaba y parecía no recibir respuesta inmediata. Los salmos están llenos de preguntas sinceras nacidas de esos momentos. ¿Hasta cuándo, Señor? No era la expresión de un hombre sin fe. Era el clamor de alguien que seguía confiando incluso cuando no entendía lo que estaba ocurriendo. Job también conoció esta experiencia. Durante una de las pruebas más difíciles registradas en la Biblia, buscó respuestas que no llegaron de inmediato. El silencio no significaba que Dios hubiera perdido el control. Significaba que había algo más profundo ocurriendo detrás de la escena visible. Incluso antes de iniciar su ministerio público, Jesús pasó 40 días en el desierto, un lugar donde no abundaban las señales espectaculares ni las confirmaciones constantes. Allí se fortaleció para enfrentar todo lo que vendría después. La realidad es que Dios no siempre responde de la manera ni en el tiempo que esperamos. Y muchas veces, antes de una gran prueba, reduce nuestra dependencia de las emociones espirituales para enseñarnos a caminar por fe. Porque es relativamente fácil confiar cuando todo parece claro. Es relativamente fácil creer cuando cada oración parece tener una respuesta inmediata. Pero la fe madura nace cuando seguimos obedeciendo, aun cuando no vemos el panorama completo. Por eso el silencio puede convertirse en un entrenamiento espiritual extraordinario. Durante esa etapa, Dios comienza a preguntarnos algo sin palabras. ¿Seguirás confiando en mí cuando no entiendas lo que estoy haciendo? ¿Continuarás caminando conmigo cuando no recibas todas las explicaciones que deseas? Muchos quieren la fuerza de Abraham, pero no desean atravesar los momentos de incertidumbre que Abraham vivió. Muchos admiran la perseverancia de José, pero olvidan los años en los que no recibió respuestas claras sobre su futuro. Muchos celebran las victorias de los héroes de la fe, pero pocos hablan de los periodos de silencio que moldearon su carácter. Y quizá eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo ahora. Tal vez no te está castigando, tal vez no te está ignorando. Tal vez te está enseñando a desarrollar una confianza que no dependa de señales constantes, emociones intensas o circunstancias favorables. Sin embargo, cuando una persona atraviesa este silencio sin comprender su propósito, suele aparecer una nueva batalla. Una batalla más profunda, más personal y más peligrosa. Porque después del silencio externo, comienza algo que ocurre dentro del corazón. La batalla interior que aparece antes de la prueba, cuando las seguridades comienzan a desaparecer y el silencio de Dios parece extenderse más de lo esperado, la verdadera batalla suele trasladarse al lugar más importante de todos, el corazón. Muchos creyentes esperan que las pruebas lleguen en forma de problemas visibles. Imaginan conflictos externos, obstáculos evidentes o situaciones difíciles de identificar. Pero antes de que aparezca la prueba exterior, suele comenzar una lucha interior que pocos reconocen como parte del proceso de preparación divina. De repente aparecen preguntas que antes no existían. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si Dios no tiene un plan para mí? ¿Y si mis oraciones no están siendo escuchadas? ¿Y si nunca salgo de esta situación? Estas preguntas no convierten a una persona en alguien sin fe. Al contrario, a menudo aparecen precisamente cuando la fe está siendo fortalecida. Lo que sucede es que Dios permite que ciertas áreas ocultas del corazón salgan a la superficie para ser transformadas. Es importante entender algo que muchos cristianos pasan por alto. Antes de que Dios cambie nuestras circunstancias, suele trabajar primero en nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y nuestras debilidades internas. Por eso esta etapa puede ser tan incómoda. De pronto, descubres temores que no sabías que existían. Inseguridades que llevaban años escondidas, heridas que nunca fueron completamente sanadas.
dependencias emocionales que parecían normales hasta que comenzaron a ser expuestas. Y mientras todo esto ocurre, Satanás intenta aprovechar la situación. La Biblia lo llama el padre de la mentira, porque sabe exactamente cómo sembrar confusión en momentos de vulnerabilidad. Si no puede detener el propósito de Dios, intentará convencerte de que abandones el camino antes de llegar a él. Comienza susurrando pensamientos como estos: Dios se olvidó de ti, nada va a cambiar. No eres lo suficientemente fuerte, no tienes la fe que otros tienen. Mira cómo Dios bendice a los demás mientras tú sigues esperando. Estas voces no siempre llegan de forma evidente. Muchas veces se disfrazan de razonamientos aparentemente lógicos. Poco a poco, intentan transformar una temporada de preparación en una crisis de desesperanza. Por eso es fundamental distinguir entre tres cosas diferentes: una tentación, un ataque espiritual y una preparación divina. La tentación busca llevarte al pecado. El ataque espiritual busca debilitar tu confianza en Dios. La preparación divina busca fortalecer tu carácter y tu fe. Desde afuera, algunas de estas experiencias pueden parecer similares, pero sus resultados son completamente distintos. Mientras el enemigo intenta alejarte de Dios, el Señor utiliza incluso las dificultades para acercarte más a Él. Observa a Pedro. Antes de convertirse en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva, tuvo que enfrentar una profunda batalla interior. Estaba convencido de su propia fortaleza, creía que jamás fallaría. Pensaba que su compromiso era suficiente para resistir cualquier situación. Pero cuando llegó la presión, descubrió algo doloroso sobre sí mismo. No era tan fuerte como imaginaba. Sin embargo, esa revelación no tenía como objetivo destruirlo. Dios permitió que Pedro viera su debilidad para que aprendiera a depender de una fuerza superior a la suya. Y eso mismo ocurre muchas veces antes de una gran prueba. Dios permite que veamos nuestras limitaciones para prepararnos para una dependencia más profunda de su gracia. Porque una fe que nunca ha sido examinada puede parecer fuerte sin serlo realmente. Pero una fe que ha enfrentado dudas, temores y luchas internas, y aún así permanece firme, se convierte en una fe capaz de soportar tormentas mucho mayores. Lo sorprendente es que después de esta batalla interior, muchas personas esperan que todo mejore inmediatamente. Esperan que las respuestas lleguen, que las puertas se abran y que el camino se vuelva claro otra vez. Pero con frecuencia ocurre algo completamente diferente. Parece que nada avanza, parece que todo se detiene. Y esa puede ser una de las señales más difíciles de comprender en todo el proceso de preparación de Dios. Cuando todo parece detenerse. Después de atravesar la incomodidad espiritual, el aparente silencio de Dios y la batalla interior, muchas personas creen que el siguiente paso será una respuesta clara. Esperan que las puertas comiencen a abrirse, que las promesas empiecen a cumplirse y que finalmente todo tenga sentido. Pero en numerosas ocasiones ocurre exactamente lo contrario. Todo parece detenerse. Es una de las etapas más difíciles de soportar porque desafía nuestra lógica. Has estado orando, has buscado a Dios, has intentado permanecer fiel, has luchado contra tus dudas y aún así parece que nada avanza. Las oportunidades que esperabas no llegan, los cambios que imaginabas no ocurren, las respuestas que necesitabas siguen sin aparecer, y mientras el tiempo pasa, la sensación de estancamiento comienza a crecer. Muchos creyentes interpretan este momento como una señal de fracaso. Piensan que cometieron un error, creen que tomaron una mala decisión o que Dios cerró una puerta definitivamente. Sin embargo, cuando observamos las historias bíblicas,
descubrimos que esta pausa aparece con frecuencia antes de los momentos más importantes. José pasó años en prisión después de haber recibido sueños extraordinarios sobre su futuro. David fue ungido como rey y aún así tuvo que esperar durante mucho tiempo antes de ocupar el trono. Moisés pasó décadas en el desierto antes de ser llamado para liberar a Israel. Desde una perspectiva humana, aquellos años parecían un retraso innecesario. Desde la perspectiva de Dios, eran una preparación indispensable, porque Dios no trabaja únicamente en los acontecimientos. También trabaja en las personas que deberán sostener esos acontecimientos cuando lleguen. Imagina por un momento que José hubiera recibido el gobierno de Egipto inmediatamente después de sus sueños. ¿Habría tenido la madurez necesaria para administrar semejante responsabilidad? Probablemente no. Imagina que David hubiera recibido el reino el mismo día de su unción. ¿Habría desarrollado el carácter que necesitaba para liderar una nación? Difícilmente. La espera estaba formando algo que el éxito inmediato jamás habría podido producir. Y esa es una verdad que muchas veces olvidamos. Nos enfocamos tanto en lo que Dios prometió que dejamos de prestar atención a lo que Dios está formando. Queremos llegar al destino, pero Dios también está interesado en el proceso. Queremos la respuesta, pero Dios está moldeando el corazón que recibirá esa respuesta. Queremos que la puerta se abra, pero Dios está preparando a la persona que deberá atravesarla. Por eso las pausas divinas no siempre son negativas. En ocasiones son uno de los actos más grandes de amor de Dios hacia nosotros. Porque Él ve lo que nosotros no vemos. Conoce desafíos que todavía no han llegado, ve responsabilidades que aún no podemos imaginar y sabe exactamente qué áreas necesitan fortalecerse antes de permitir que avancemos al siguiente nivel. Durante esta etapa, muchas personas abandonan la oración porque creen que no está funcionando. Otras dejan de confiar porque sienten que nada cambia. Algunas incluso regresan a viejas dependencias simplemente para escapar de la incomodidad de la espera. Pero quienes permanecen fieles descubren algo extraordinario. Descubren que Dios nunca estuvo inactivo. Aunque parecía que nada sucedía por fuera, Él estaba trabajando intensamente por dentro. Cada día de espera estaba produciendo paciencia. Cada puerta cerrada estaba desarrollando discernimiento. Cada oración, aparentemente no respondida, estaba fortaleciendo la confianza. Cada retraso estaba construyendo una fe más profunda. Y es precisamente aquí donde muchas personas comienzan a comprender algo que cambia por completo su perspectiva. La verdadera señal que precede a una gran prueba no es una circunstancia aislada. No es un problema específico, no es una emoción particular, es algo mucho más profundo, algo que ha estado ocurriendo silenciosamente durante todo el proceso. La verdadera señal que muchos ignoran. Si observamos todo lo que hemos visto hasta ahora, comienza a surgir un patrón sorprendente. Primero aparece la incomodidad espiritual. Después llega el aparente silencio de Dios. Luego comienza la batalla interior. Más tarde surge la sensación de que todo se ha detenido. Durante mucho tiempo, muchos creyentes consideran cada una de estas experiencias como problemas separados. Intentan encontrar una explicación individual para cada situación, pero la realidad es que todas forman parte de algo mucho más grande. Aquí es donde encontramos la verdadera señal que muchos cristianos ignoran antes de una gran prueba de Dios. La señal no es un acontecimiento específico. La señal es un proceso de transformación interior. Mientras nosotros observamos las circunstancias, Dios observa el corazón.
Mientras nosotros nos preocupamos por lo que sucede a nuestro alrededor, Dios trabaja en lo que sucede dentro de nosotros. Y esa diferencia cambia completamente la manera de interpretar la vida espiritual. Porque antes de que Dios permita una prueba importante, muchas veces comienza a producir cambios profundos que no siempre son visibles de inmediato. Empieza a modificar prioridades, empieza a confrontar actitudes, empieza a revelar áreas que necesitan sanidad, empieza a desarrollar una dependencia más profunda de su presencia. La persona sigue siendo la misma por fuera, pero lentamente está convirtiéndose en alguien diferente por dentro, y muchas veces ni siquiera se da cuenta. Por eso, algunos creyentes creen que están atravesando una mala temporada, cuando en realidad están siendo preparados para una nueva etapa espiritual. Lo que sienten como una pérdida de control puede ser el inicio de una mayor confianza en Dios. Lo que perciben como debilidad puede estar convirtiéndose en fortaleza espiritual. Lo que interpretan como confusión puede ser el proceso mediante el cual Dios está derribando viejas formas de pensar para construir una fe más madura. Observa nuevamente las grandes historias bíblicas. Antes de enfrentar la prueba, Abraham aprendió obediencia. José aprendió humildad, paciencia y dominio propio. Moisés aprendió dependencia. David aprendió confianza en medio de la persecución. Pedro aprendió que la verdadera fortaleza no provenía de su carácter impulsivo, sino de la gracia de Dios. En todos los casos, la transformación interior comenzó antes de la prueba exterior. Y eso no fue una coincidencia, porque Dios nunca prepara únicamente el escenario, también prepara al protagonista que deberá caminar sobre él. Esta es una de las razones por las que las pruebas toman por sorpresa a tantas personas. Están observando las circunstancias equivocadas. Buscan señales extraordinarias en el exterior, mientras Dios está enviando señales profundas en el interior. La pregunta correcta no siempre es, ¿qué está cambiando a mi alrededor? Muchas veces la pregunta correcta es, ¿qué está cambiando Dios dentro de mí? Estoy aprendiendo a confiar más, estoy desarrollando más paciencia, estoy dependiendo menos de mis fuerzas, estoy buscando más a Dios que antes, estoy aprendiendo a obedecer incluso cuando no entiendo. Si la respuesta es sí, es posible que estés viendo la verdadera señal, no una señal de castigo, no una señal de abandono, no una señal de derrota, sino una señal de preparación. Y cuanto antes comprendas esto, menos miedo sentirás cuando lleguen los desafíos. Porque empezarás a entender que Dios no está improvisando con tu vida. Cada proceso tiene un propósito. Cada etapa tiene una razón. Cada transformación está construyendo algo que necesitarás más adelante. Pero surge una pregunta fundamental. Si Dios realmente está preparándote para una gran prueba, ¿qué deberías hacer ahora mismo? ¿Cómo puede una persona fortalecerse espiritualmente antes de que llegue el momento difícil? La respuesta puede marcar la diferencia entre ser vencido por la prueba o salir de ella con una fe más fuerte que nunca. ¿Cómo prepararte para la prueba antes de que llegue? Si Dios está utilizando este proceso para prepararte, entonces la pregunta más importante ya no es cuándo llegará la prueba. La pregunta más importante es si estarás listo cuando llegue, porque la realidad es que nadie fortalece su fe en medio de una tormenta de la misma manera que la fortalece antes de que la tormenta aparezca. Los marineros no esperan al huracán para revisar su embarcación. Los soldados no comienzan su entrenamiento cuando la batalla ya empezó. Y espiritualmente ocurre exactamente lo mismo. Las temporadas de preparación son regalos que Dios nos concede para desarrollar la fortaleza que necesitaremos más adelante. Por eso, si reconoces algunas de las señales que hemos visto hoy, no desperdicies este tiempo.
Aprovecha esta etapa para profundizar tu relación con Dios. Comienza por la oración. No solamente la oración que busca respuestas rápidas, sino la oración que busca comunión. Muchas personas oran únicamente para pedir algo, pero durante los procesos de preparación, Dios suele invitarnos a algo más profundo. Nos invita a permanecer en su presencia, incluso cuando todavía no entendemos lo que está ocurriendo. Las oraciones más poderosas no siempre son las que cambian inmediatamente las circunstancias. Muchas veces son las que transforman el corazón de quien ora. También es momento de profundizar en la palabra de Dios. Cuando llegan las pruebas, las emociones cambian constantemente. Hay días de fortaleza y días de debilidad. Hay momentos de esperanza y momentos de incertidumbre, pero la verdad de Dios permanece estable cuando todo lo demás parece moverse. Por eso Jesús respondió a las tentaciones en el desierto utilizando la palabra. No respondió basándose en emociones, no respondió basándose en sensaciones, respondió apoyándose en verdades que no podían ser alteradas por las circunstancias. Y eso sigue siendo cierto hoy. Una persona que conoce la palabra posee un ancla espiritual que permanece firme incluso durante las tormentas más intensas. Pero existe algo más que muchos creyentes necesitan aprender antes de una gran prueba. Necesitan aprender a confiar sin tener todas las respuestas. Nuestra naturaleza quiere comprenderlo todo. Queremos saber por qué ocurre cada situación. Queremos conocer el resultado antes de recorrer el camino. Queremos garantías. Sin embargo, la fe madura precisamente cuando continuamos avanzando, aun cuando no tenemos toda la información. Abraham no conocía cada detalle de su futuro. José no sabía cuánto tiempo permanecería en prisión. David no conocía la fecha exacta en que sería rey. Pero todos aprendieron a caminar con Dios paso a paso, y esa confianza progresiva terminó convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. Durante esta preparación, también es importante examinar el corazón con sinceridad. Pregúntate si existe alguna área que Dios está intentando corregir. Pregúntate si hay resentimientos que necesitan ser entregados. Pregúntate si hay miedos que han ocupado un lugar que solo debería pertenecer a Dios. Pregúntate si tu confianza descansa realmente en Él o en circunstancias que podrían cambiar mañana. Estas preguntas no deben producir condenación, deben producir crecimiento. Porque Dios no revela nuestras debilidades para humillarnos, las revela para sanarnos y fortalecernos. Y cuanto más permitas que Él trabaje en tu interior ahora, más preparado estarás para enfrentar cualquier desafío futuro. Lo más hermoso es que cuando una persona comprende esto, el miedo comienza a perder poder. La incertidumbre ya no domina cada pensamiento. La ansiedad deja de controlar el corazón y poco a poco aparece una nueva perspectiva. La prueba deja de ser vista únicamente como una amenaza. Comienza a ser vista como una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda. Porque quien ha sido preparado por Dios descubre algo extraordinario. No necesita conocer cada detalle del camino para seguir avanzando. Le basta con saber quién camina a su lado, y esa verdad nos lleva al mensaje más importante de todo este recorrido. El mensaje que puede cambiar completamente la forma en que ves las pruebas que enfrentas hoy y las que enfrentarás mañana. La prueba no es el final de tu historia. Si has llegado hasta aquí, quiero que recuerdes una verdad que puede sostenerte en los días más difíciles de tu vida. Las pruebas nunca han tenido la última palabra en la historia de los hijos de Dios. Cuando observamos las Escrituras, descubrimos que cada gran prueba tenía un propósito mayor que el sufrimiento momentáneo que producía. Abraham salió de su prueba con una fe más profunda.
José salió de su prueba preparado para cumplir una misión que salvaría a miles de personas. David salió de sus años de persecución convertido en el rey que Dios había prometido. Pedro salió de sus fracasos transformado en un líder que impactaría generaciones. La prueba fue real, el dolor fue real, la incertidumbre fue real, pero el propósito de Dios también era real, y siempre fue mayor que la dificultad que enfrentaban. Por eso, si al escuchar este mensaje has reconocido algunas de las señales que hemos visto hoy, no entres en pánico. No permitas que el miedo controle tus pensamientos. No interpretes automáticamente los procesos difíciles como evidencia de que Dios te abandonó. A veces, precisamente cuando sientes que todo está cambiando, Dios está preparando algo que todavía no puedes ver. A veces, precisamente cuando las respuestas parecen tardar, Dios está fortaleciendo áreas de tu vida que serán esenciales para el futuro. A veces, precisamente cuando las seguridades humanas comienzan a desaparecer, Dios está construyendo una confianza que no dependerá de circunstancias temporales. Recuerda esto: Dios no prepara a las personas porque quiera destruirlas. Las prepara porque tiene planes para ellas. Las prepara porque conoce los desafíos que vienen por delante. Las prepara porque desea que lleguen a una madurez espiritual capaz de sostener las bendiciones, responsabilidades y victorias que Él tiene reservadas. Quizás hoy no entiendas completamente lo que estás viviendo. Quizás algunas preguntas siguen sin respuesta. Quizás todavía estés atravesando una temporada de espera. Pero eso no significa que Dios haya dejado de actuar. Mientras tú ves fragmentos, Él ve la historia completa. Mientras tú observas el presente, Él ya conoce el futuro. Mientras tú te preguntas por qué, Él sigue trabajando para cumplir sus propósitos perfectos. Por eso quiero dejarte una pregunta muy importante. ¿Has visto alguna de estas señales en tu vida recientemente? ¿Sientes que Dios está trabajando en tu corazón de una manera diferente? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leer tu experiencia y saber desde qué lugar nos acompañas. Y si este mensaje fortaleció tu fe, compártelo con alguien que esté atravesando una temporada difícil. Puede que esa persona necesite escuchar exactamente estas palabras hoy. Recuerda siempre esto: la prueba no es el final de tu historia. La última palabra sigue perteneciendo a Dios. Y cuando Él está preparando a uno de sus hijos, incluso los momentos más difíciles terminan formando parte de un propósito mucho más grande de lo que podemos imaginar. Que tu confianza permanezca firme, que tu fe no retroceda y que tu corazón encuentre descanso sabiendo que Dios sigue guiando cada paso de tu camino.